Bienvenidos un día más a mi canal, su fuente número uno de chismes, dramas y por supuesto, las mejores series que Estambul tiene para ofrecernos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un rumor que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco y que involucra a dos de sus figuras más queridas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero no solo hablaremos de ellos, exploraremos cómo en ocasiones, las relaciones intensas, esos llamados amores bomba, pueden afectar la dinámica de amistades cercanas, incluso entre celebridades. Prepárense para una dosis de drama turco de alto voltaje. Antes de que empecemos a desmenuzar este jugoso chisme, no olviden suscribirse al canal. Sí, hagan clic en ese botoncito rojo. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Siempre estoy trayéndoles las últimas novedades, análisis profundos y por supuesto, los dramas más candentes del mundo de las series turcas. No se lo querrán perder. Y ahora sí, vamos al grano. El rumor que nos concierne hoy gira en torno a la supuesta ruptura de la amistad entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, después de su mediática relación. ¿Fue el amor demasiado intenso? ¿Dejó cicatrices que impidieron que la amistad sobreviviera? Para entender esto, tenemos que analizar la dinámica de los amores bomba, y cómo estos pueden afectar las relaciones interpersonales, incluso las amistades más sólidas. Y por supuesto, hablaremos de algunas series turcas que exploran este tema de manera fascinante. Primero hablemos de Hande y Kerem. Su relación, que floreció durante el rodaje de la exitosísima serie Sen Kalkam, fue seguida de cerca por millones de fans en todo el mundo. Su química en pantalla era innegable y, cuando confirmaron su romance en la vida real, el fandom explotó de alegría. Parecía un cuento de hadas moderno, un romance sacado directamente de una comedia romántica turca. Sin embargo, como todos sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Después de un tiempo, la relación llegó a su fin, dejando a muchos preguntándose qué había pasado. La pregunta que nos hacemos hoy es, ¿cómo afectó esta ruptura a su amistad? Las informaciones son confusas, pero muchos apuntan a que, tras la separación, la relación entre ambos se enfrió considerablemente. Y aquí es donde entra en juego el concepto del amor bomba. Un amor bomba, en términos sencillos, es una relación que se caracteriza por una intensidad abrumadora desde el principio. Hay una idealización extrema, una lluvia constante de afecto y atenciones, y una sensación de conexión instantánea y profunda. Puede sentirse como si hubieras encontrado a tu alma gemela, a la persona que siempre habías estado buscando. Pero detrás de esta fachada de perfección, a menudo se esconden problemas subyacentes, como la necesidad de control, la manipulación y la falta de límites saludables. Cuando un amor bomba termina, puede dejar a las personas involucradas emocionalmente devastadas, y la recuperación puede ser larga y dolorosa. Y es aún más complicado cuando hay una amistad de por medio. ¿Por qué un amor bomba puede destruir una amistad? Bueno, en primer lugar, la intensidad de la relación romántica puede consumir todo el tiempo y la energía que antes se dedicaba a las amistades. Las prioridades cambian y los amigos pueden sentirse relegados a un segundo plano. En segundo lugar, la ruptura puede crear incomodidad y tensión entre las personas involucradas, especialmente si hay sentimientos persistentes o resentimiento. Puede ser difícil mantener una amistad saludable después de una experiencia tan intensa, especialmente si hay rumores y chismes circulando en los medios. Y en tercer lugar, la dinámica de poder que a menudo está presente en los amores bomba puede dañar la confianza y el respeto mutuo, lo que dificulta aún más la reconstrucción de una amistad. Ahora vamos a ver algunas series turcas que exploran estos temas de manera fascinante. No necesariamente todas tratan directamente sobre amores bomba, pero sí ahondan en las complejidades de las relaciones, la amistad, el amor y el dolor que pueden causar. Empecemos con Aşk Memnu. Esta serie, un clásico atemporal, es un drama romántico que explora las consecuencias de un amor prohibido y las traiciones que pueden surgir dentro de una familia y un círculo de amigos. Los actores principales son Beren Saat, Van Tatlıtuğ y Nebahat Zere. La trama gira en torno a Biter Ziyagil, una joven hermosa que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico y mayor que ella. Sin embargo, Biter se siente atraída por Belul Aznedar, el sobrino de Adnan, y comienzan una aventura amorosa que tiene consecuencias devastadoras para todos los involucrados. Aunque no es un amor bomba en el sentido estricto de la palabra, Aşk Memnu muestra cómo la obsesión, la pasión y el deseo pueden destruir relaciones y dejar cicatrices imborrables.
Es relevante para nuestro tema porque explora la fragilidad de las relaciones y cómo las decisiones impulsivas pueden tener un impacto duradero. Además, la serie se centra en cómo los secretos y las mentiras pueden erosionar la confianza entre amigos y familiares. Un dato interesante es que Aşk Memnu es una adaptación de una novela turca del mismo nombre, escrita por Halit Ziyawaklgil a finales del siglo XIX. La serie ha sido adaptada varias veces, pero la versión de 2008 es la más popular y aclamada. Otra serie que me gustaría mencionar es Fatmagulun Suku-Ne. Esta serie es un drama social que aborda temas delicados como la violación, la injusticia y la lucha por la superación personal. Los actores principales son Beren Saat, Engin Akyurek y Fırat Çelik. La trama sigue a Fatmagul Ketenci, una joven que es violada por un grupo de hombres y luego obligada a casarse con uno de ellos, Kerim Ilgaz, para evitar el escándalo. A medida que Fatmagul y Kerim aprenden a vivir juntos, descubren que se están enamorando, pero su relación está plagada de traumas y obstáculos. Aunque no es una historia de amor bomba, Fatmagulun Suku-Ne es relevante para nuestro tema porque muestra cómo las experiencias traumáticas pueden afectar la capacidad de las personas para confiar y amar. También explora la importancia del apoyo de los amigos y la familia para superar los momentos difíciles. Un dato interesante es que Fatmagulun Suku-Ne generó un gran debate público en Turquía sobre el tema de la violación y la necesidad de proteger a las víctimas. La serie también ayudó a cambiar las leyes turcas relacionadas con la violencia sexual. Ahora pasemos a algo un poco más ligero, aunque igualmente dramático, Medcezir. Esta serie es un drama juvenil que sigue la vida de Yaman Koper, un joven problemático que es adoptado por un abogado rico y se traslada a un barrio exclusivo de Estambul. Los actores principales son Atay Ulusoy, Serine y Sarkaya y Barfalay. En su nuevo entorno, Yaman conoce a Mira Beylice, una chica popular y adinerada que está luchando contra sus propios problemas personales. Los dos se enamoran, pero su relación está llena de obstáculos, como las diferencias sociales, los celos y las inseguridades. Medcezir es relevante para nuestro tema porque explora cómo las diferencias de clase y los prejuicios sociales pueden afectar las relaciones. También muestra cómo las amistades pueden ser puestas a prueba por el amor y la ambición. Aunque la relación entre Yaman y Mira podría considerarse un tanto amor bomba al principio por su intensidad y rápida evolución, la serie profundiza en las complejidades de construir una relación duradera basada en el respeto y la confianza. Un dato interesante es que Medcezir es una adaptación de la serie estadounidense DOC. Sin embargo, la versión turca tiene su propio estilo y enfoque, y ha sido elogiada por su representación de la cultura turca y sus personajes complejos. Y por último, pero no menos importante, hablemos de Kiral Kask. Esta serie es una comedia romántica que sigue la historia de Defne Topal, una camarera que acepta un trabajo inusual, enamorar a Ömer Ipliki, un diseñador de zapatos exitoso y mujeriego, para que se case con ella y así ayudar a su familia a pagar sus deudas. Los actores principales son Elçin Sangu y Bahar Arduk. A medida que Defne pasa tiempo con Ömer, se enamora de él de verdad, pero tiene que lidiar con la culpa de engañarlo y con las intrigas de su jefa, Neriman Ipliki, que es la tía de Ömer y la que le propuso el trabajo. Kiral Kask es relevante para nuestro tema porque explora cómo la mentira y el engaño pueden dañar las relaciones. También muestra cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados y cómo puede cambiar la vida de las personas para siempre. Si bien la relación entre Defne y Ömer comienza como una farsa, la intensidad de sus sentimientos y la complejidad de su situación la convierten en una exploración interesante de la línea delgada entre el amor verdadero y el amor bomba. Un dato interesante es que Kiral Kask fue un gran éxito en Turquía y en muchos otros países, y catapultó a la fama a sus protagonistas, Elçin Sangu y Bahar Arduk. Volviendo a Hande Erçel y Kerem Bürsin, solo ellos saben la verdad sobre lo que realmente sucedió entre ellos después de su ruptura. Quizás su amistad simplemente siguió su curso natural, o quizás el amor bomba dejó demasiadas secuelas. Lo que sí sabemos es que las relaciones, ya sean románticas o platónicas, son complejas y requieren esfuerzo, honestidad y respeto mutuo. Y a veces, incluso con todo eso, las cosas no funcionan. Hemos explorado cómo los amores bomba pueden afectar las amistades y cómo las series turcas a menudo reflejan estas complejas dinámicas interpersonales. Desde los amores prohibidos hasta los dramas sociales y las comedias románticas, las series turcas nos ofrecen una mirada fascinante a las relaciones humanas y a los desafíos que enfrentamos en el camino. Gracias por acompañarme en este viaje lleno de dramas y chismes turcos.
Espero que hayan disfrutado del vídeo de hoy. No olviden dejar sus comentarios abajo y contarme qué piensan sobre el tema de los amores bomba y cómo afectan las amistades. ¿Creen que Ande y Kerem podrán recuperar su amistad? ¿Cuál de las series que mencioné es su favorita? Quiero saberlo todo. Y por supuesto, antes de despedirme, no olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para más contenido emocionante sobre las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye. Asterisco 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 asterisco. Bien, profundicemos en todo este asunto. No nos quedemos en la superficie del chisme jugoso, como diría mi abuela, sino que vayamos a la raíz del problema. ¿Qué elementos específicos de la relación entre Ande y Kerem podrían haber contribuido a esta supuesta ruptura de amistad? Y más importante aún, ¿qué lecciones podemos extraer de todo esto para nuestras propias vidas? Para empezar, la presión mediática que ambos soportaron fue, sin duda, un factor crucial. Imaginen ser el centro de atención constante con cada gesto, cada mirada, cada palabra analizada al milímetro por hordas de fans ávidos de noticias. La presión de mantener una imagen pública perfecta, de complacer a los seguidores, de evitar controversias, puede ser asfixiante. Y cuando una relación se basa en parte en esa imagen pública, la realidad puede quedar distorsionada. Ande y Kerem, como estrellas de una serie de éxito internacional, eran constantemente bombardeados con preguntas sobre su relación. Revistas, programas de televisión, redes sociales, todos querían saber los detalles íntimos de su romance. Esta constante exposición pudo haber creado una dinámica artificial, donde la representación pública de su amor se volvió más importante que la conexión real entre ellos. Además, la relación laboral y personal se entrelazaron de manera inextricable. Trabajaban juntos, interpretaban a una pareja enamorada, y luego vivían ese amor en la vida real. Esta fusión de roles puede ser muy confusa y agotadora. ¿Dónde termina la actuación y dónde empieza la realidad? ¿Cómo separar los sentimientos genuinos de las expectativas del guión? Es un laberinto emocional que pocos pueden navegar con éxito. Y aquí es donde el concepto de amor bomba se vuelve aún más relevante. En una relación que comienza con tanta intensidad, con tanta idealización, es fácil perder la perspectiva. Se crea una burbuja de perfección, donde los defectos y las imperfecciones se ignoran o se minimizan. Pero inevitablemente la burbuja explota. Y cuando eso sucede, la caída puede ser brutal. En el caso de Ande y Kerem, la intensidad de su romance pudo haber eclipsado otras relaciones importantes en sus vidas, incluyendo su amistad. Tal vez descuidaron a sus amigos, confiando únicamente en el apoyo mutuo dentro de la pareja. Y cuando la relación terminó, se encontraron aislados y sin una red de contención sólida. Ahora hablemos de las series turcas que mencioné antes, pero con un enfoque más profundo en cómo exploran las complejidades de las relaciones y la amistad. Asterisco asterisco ask memnu asterisco asterisco más allá del romance prohibido, esta serie nos muestra cómo la ambición, la envidia y el resentimiento pueden destruir los lazos familiares y de amistad. Biter, consumida por su deseo de escapar de una vida que considera insatisfactoria, manipula y traiciona a quienes la rodean, incluyendo a su propia madre y a la joven hija de su marido. La serie es un estudio de personajes fascinantes sobre cómo la falta de empatía y la búsqueda egoísta de la felicidad pueden llevar a la autodestrucción y a la de los demás. La amistad en este contexto se convierte en un lujo que pocos pueden permitirse. Asterisco asterisco Fatmagul su QNE, asterisco asterisco esta serie es un testimonio del poder de la amistad y la solidaridad para superar el trauma. Fatmagul, después de ser víctima de una agresión brutal, encuentra consuelo y apoyo en sus amigos y familiares, quienes la ayudan a reconstruir su vida y a encontrar la fuerza para luchar por la justicia. La serie destaca la importancia de la empatía, la compasión y la resiliencia en tiempos de adversidad. Y a pesar de las circunstancias terribles, Fatmagul logra formar una conexión genuina con Kerim, basada en el respeto y la comprensión mutua, demostrando que el amor puede sanar incluso las heridas más profundas. Asterisco asterisco Medcecir asterisco asterisco esta serie explora las complejidades de la amistad en un contexto de diferencias sociales y económicas. Yaman, proveniente de un entorno humilde, se siente constantemente fuera de lugar en el mundo privilegiado de Mira y sus amigos. Sin embargo, a pesar de las barreras sociales, logra formar amistades leales y significativas, demostrando que la conexión humana puede trascender las diferencias de clase.
La serie también muestra cómo la ambición y la presión social pueden poner a prueba las amistades, obligando a los personajes a elegir entre sus propios intereses y la lealtad a sus amigos. Kiral Kask esta comedia romántica, aunque ligera en apariencia, plantea preguntas importantes sobre la honestidad y la confianza en las relaciones. Daphne, obligada a mentir para cumplir con su contrato, se debate entre su necesidad de ayudar a su familia y su creciente amor por Homer. La serie explora las consecuencias de la deshonestidad y cómo las mentiras pueden erosionar la confianza y dañar las relaciones. Sin embargo, también muestra cómo el amor verdadero puede superar los obstáculos y cómo la honestidad, aunque dolorosa, es esencial para construir una relación duradera. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? Que las relaciones, ya sean románticas o platónicas, son complejas, requieren esfuerzo, honestidad y respeto mutuo. Que la presión mediática y la exposición pública pueden distorsionar la realidad y poner a prueba incluso las relaciones más sólidas. Que los amores bomba, aunque emocionantes al principio, pueden ser peligrosos y dejar secuelas emocionales profundas. Y que la amistad, cuando es genuina, puede ser una fuente de apoyo invaluable en tiempos de adversidad. Volviendo a Andy y Kerem, tal vez algún día puedan recuperar su amistad. Tal vez el tiempo cure las heridas y les permita ver el pasado con una nueva perspectiva. O tal vez simplemente sus caminos han tomado direcciones diferentes. En cualquier caso, espero que ambos encuentren la felicidad y la paz en sus vidas. Y que aprendan de esta experiencia para construir relaciones más sólidas y significativas en el futuro. ¿Y ustedes, qué opinan? ¿Creen que Andy y Kerem podrán recuperar su amistad? ¿Han experimentado alguna vez un amor bomba que haya afectado sus relaciones? Compartan sus comentarios abajo. Quiero saber sus historias. Y no olviden suscribirse al canal para más chismes, dramas y análisis profundos de las series turcas. Hasta la próxima. Bye bye.